Bueno, nosotros tenemos 16 años, somos de acá de Rosario y asistimos al liceo AUIC, de acá de nuestra localidad, un liceo público. Y bueno, básicamente nos enteramos por el proyecto, por la cartelería, la folletería que había en el liceo y por una compañera que tenemos que ya había participado del programa en años anteriores. Y, y bueno, básicamente eso, y nos interesó el programa y nos presentamos juntos. El programa en sí es sobre una iniciativa tuya, hacia la comunidad, una propuesta de la comunidad, que vos vas a Estados Unidos a capacitarte y recibís una orientación con ONG y cómo tratar con las autoridades de la ciudad y con las distintas organizaciones que hay en la ciudad. No, en realidad los proyectos eran, te daban un tema que vos eligieras libre, de iniciativa comunitaria, ¿no? De trabajo comunitario, y cada uno elegía de qué lugar de la sociedad abarcar y qué lugar tratar de mejorar o cambiar, ¿no? De la sociedad. Mi programa somos diferentes, ¿no? Diferentes. Cada uno tiene una propuesta individual. Bueno, mi propuesta era acerca de recuperar espacios abiertos como la plaza de deportes, las actividades de los jóvenes, que se ha perdido un poco el tema, tanto el tema de la comunicación, de la computación, se ha perdido un poco el tema de la actividad física y de la integración. Por eso mismo mi propuesta era trabajar con los LEO, con Interact, con distintos grupos de jóvenes que hay, para crear actividades para los jóvenes y jornadas que se puedan hacer. Bueno, mi propuesta era de compromiso educativo a nivel de primaria, ¿no? Tratar de comprometer a los chicos en el estudio, lo que quieren hacer, de lo que quieren trabajar, y así comprometerlos con el estudio para que evitar el ausentismo, para que no dejen, para que sigan yendo y para que estudien y hagan lo que ellos quieran. Incentivarlos desde chicos, decís. Ahí va, correcto. ¿Esto surge de algo que vos observás en tu comunidad, en el país en general? Sí, básicamente sí, eso que los chicos van dejan el estudio para trabajar temprano y bueno, no es la idea es que termine una carrera universitaria. Aparte se llega mucho, nosotros a nivel de jóvenes, por ejemplo, cuando se hizo una encuentro nacional de estudiantes en Paso Severino, se habló mucho del tema de que llegas al quinto sin tener una orientación, sin tener una idea de lo que vos querés seguir. Y si vos desde chico le vas dando una idea de lo que es, por ejemplo, el periodismo, lo que es el voluntariado, lo que es ser maestro, lo que son distintas cosas, vos le das una idea y le das una ayuda para que sea más fácil para él decidir cuando llegue el momento. Sinceramente las esperanzas eran pocas, de quedar así entre los tres eran pocas. Nosotros nos metimos porque nos interesó el proyecto, el tema de la iniciativa, de verlo de otro punto de vista y de que los jóvenes pudiéramos hacer algo a nivel, algo importante, algo que te cambiara. Primero cada uno presentaba su proyecto en un plazo, que el plazo era ¿cuánto? Sí, era un mes más o menos. Un mes más o menos de plazo que tenías para presentar el proyecto. Luego de eso, todos los que se presentaban se elegían 36 de todo el país, no importaba de departamento, ni lugar, ni nada. Y de ahí se elegían 13 personas que son los jóvenes embajadores actualmente. Que presentaron su proyecto fueron aproximadamente 100 personas, 100 uruguayos, 100 personas que presentaron su proyecto y de ahí los 30 preseleccionados, ¿no? Y de los preseleccionados los 13 definitivos que somos embajadores. En esa preselección tuvimos una entrevista personal, la mitad era en inglés y la mitad en español, acerca de lo que habíamos contestado en el formulario, de nuestra iniciativa, de nuestras preguntas, de nuestro interés. ¿Y estuvieron muy nerviosos en esa instancia? Sí, justo nos tocó a la misma hora, porque como éramos de Rosario nos facilitaba el trámite, nos facilitaba el traslado nosotros dos juntos. Y sí, se podría decir que estábamos bastante nerviosos los dos. Sí. Pero bueno, salió todo bien y ahora en enero van a poder ir a Estados Unidos. ¿Cómo va a ser ese momento? ¿Qué van a hacer allá? Bueno, allá vamos a capacitarnos, ¿no? Vamos, todavía no tenemos muy claro bien el programa, pero se sabe que vamos a Washington a encontrarnos con otros embajadores y luego a California, más o menos donde vamos a hacer el intercambio, ¿no? De ver las diferentes ONG, cómo trabajan allá y tratar de ver el modelo de allá, ¿no? Saber el modelo. ¿Van a tener la posibilidad de conocer jóvenes embajadores también de otros países, me decían? Sí, de Paraguay principalmente viajamos nosotros con ellos ya directamente. Y allá con, por ejemplo, la anterior
nuestra compañera que nos dijo, se juntó con gente de Chile, de Venezuela, de Colombia. Sí, nosotros allá también vamos a conocer gente, estudiantes de allá. Nosotros vamos a los liceos también a ver cómo se manejan, a las clases de español que tienen ellos, que para nosotros explicamos un poco de nuestro país, hacemos conocer nuestro país también y recibimos de ellos lo mismo. Es para que se mantenga el contacto y las cosas que se implementen allá también se pueden implementar acá en nuestro trabajo. Lo vamos a hacer todos juntos, todos juntos vamos a trabajar por la iniciativa personal de cada uno. Todos vamos a hacer que cada otro pueda cumplir su proyecto. ¿Ya saben más o menos los otros participantes qué proyectos tienen, si son más o menos parecidos? No, porque nosotros en realidad el contacto que tenemos es por un grupo de Facebook que se creó para darnos las noticias a nosotros y por correo. Entonces en eso tratamos de conocernos un poco antes de empezar a trabajar en sí, porque nosotros no teníamos ni idea de quién es el otro. También nos cruzamos en la entrevista saliendo y entrando, pero no tuvimos ni hola casi, porque como uno salía y otro entraba por los ómnibus no teníamos tiempo. No, tenemos 3 días de orientación en diciembre, 16, 17 y 18, que ahí donde nos conocemos, tramitamos la visa y se habla de las familias donde nos vamos a quedar y cómo va a ser el manejo allá en Estados Unidos. Bueno, y cuéntenme un poco de sus familias, cómo lo tomaron, los apoyan, no están nerviosos tal vez. No, en mi caso mi familia me apoya y están todos contentos, inclusive yo también, ¿no? Todo bien. En mi familia también están todos muy contentos, esperando a que me vaya, creo, porque no sé, porque todos me preparan cosas y me compran cosas para que me vaya, me parece, y me quieren echar. ¿Ya han tenido experiencias similares de viajar en otros tipos de viajes? ¿Intercambios? Sí. Yo en mi personal no. No, así tan largos no. Yo he tenido experiencia de irme 1 o 2 días, pero era una experiencia corta, así que volvía, no un mes, como me toca ir a otro país así. Como yo esperamos concretar nuestras iniciativas y bueno, tratar de cambiar algo, mejorar algo y que esta iniciativa que nosotros tenemos sirva para algo y sea un modelo para que se aplique también, que se pueda aplicar en todo el Uruguay, si funciona, ¿no? Como un plan piloto. Claro, aparte nuestro conocimiento también se puede transmitir a otros. Nosotros mismos podemos transmitirle a otro que quiera hacer un proyecto, cómo hacerlo, cómo manejarse, y con eso podemos trabajar todos juntos. Tal vez no se necesite ir a Estados Unidos para poder hacer los proyectos que tiene cada uno personal. Es algo que tal vez se podría cambiar de ahora en adelante y no esperar a que salga una beca o un intercambio para empezar a hacer cosas. Yo personalmente creo que hay mucha gente que tiene muchas ganas y hay mucha gente que no tiene ganas de nada e intenta que la otra gente no haga nada, porque el comprometerse implica mucha responsabilidad de tu parte y mucha responsabilidad del otro. Tenés que confiar en el otro para que el otro te responda de la misma forma. Y hay mucha gente que no quiere hacerlo y hay mucha gente que sí. Por ejemplo, el programa de DECEM de las empresas es un proyecto genial porque la gente quiere hacer economía, la gente quiere marketing, distinto publicidad, por ejemplo, es un gran avance y un gran proyecto para ellos, que pueden avanzar muchísimo. Pero vos también necesitas confiar en tu compañero, porque una empresa no la dirigís vos solo, necesitas el compañero de al lado. Y el compañero de al lado si no te responde y trata totalmente de evitar ese compromiso, es como que hay que cambiar esas cosas. La juventud puede todavía. Se dice muchas veces la juventud está perdida. Los informativos, por ejemplo, pasan siempre que robaron, que golpearon, que mataron, pero no pasan, por ejemplo, este tipo de becas, por ejemplo, no se transmiten. No se transmite que la gente ganó, por ejemplo, el Paso Severino. Casi nadie se enteró de un encuentro de estudiantes a nivel nacional y de la mesa permanente que hay a raíz de eso. Hay muchas cosas que todavía no se saben y por ejemplo, los mismos grandes mayores no lo quieren transmitir. Creo que los dos recibimos mucho apoyo de Florencia. Florencia Mato fue la que nos motivó desde un principio, porque ya del trato diario cuando te llamaban, por ejemplo, para comentarte las cosas, ya te daba un impulso y te daba ganas de ir y de trabajar y ponerte las pilas. Florencia.